¡Ay, qué bueno! Bueno, ahora vamos a hablar ahorita de la buena noticia. Ya era hora, ¿verdad? En la mañana, la primera charla que tuvimos, hablamos de el lado hermoso de la maldad. Y la segunda charla que tuvimos, hablamos un poquito de cómo podemos probar los espíritus. Pero ahora queremos hablar un poquito del camino a la libertad. Si hemos estado involucradas en alguna forma de ocultismo, o deliberadamente o inocentemente, ¿qué tenemos que saber para romper las ataduras que de una forma u otra invariablemente llegan en la vida de la persona que se ha metido en lo que Dios clara y plenamente ha hablado abominación? Seguramente han de saber para estas alturas que Satanás no da nada gratis. El lado hermoso de la maldad será muy hermoso, pero tiene su precio. La curandera, la hechicera, el huesero quizá llegó a otorgarles una sanidad, quizá llegó a darles información que en ese momento parecía de lo más importante para sus vidas, pero Satanás jamás da nada gratis, jamás. Escondida ahí detrás de todo el esplendor aparente, hay un hilo de lo más largo que tiene una etiqueta tamaño caguama para asustar a cualquier marido. Nunca da nada por gratis. ¿Qué van siendo algunos de los costos de estar involucradas en el ocultismo? Depende de la persona. A Satanás no le importa. Con unas personas se llega a ver una afinidad a las cosas mediumísticas. Muchas personas que empiezan a ir a médiums y a los curanderos para una sanidad llegan a darse cuenta a través del tiempo que empiezan a desarrollar ellos mismos habilidades psíquicas que llegan a pensar en un momento dado que son grandes dones de Dios, pero creo que hemos visto por lo menos suficientes escrituras para comprobar de la palabra de Dios que esas habilidades no son dones de Dios, son maldiciones que llegan a caer sobre la persona que se traspasa en esa área que Dios ha llamado abominable ante él, ¿de acuerdo? En otras vidas se ve the resurgence, el surgimiento de alcoholismo o trastornos emocionales. En algunas personas se ven de repente trastornos depresivos. Ahora, cuidado aquí, casi da miedo hablar de estas cosas, porque es como los estudiantes de primer año de medicina. Uno empieza a hablar de los síntomas y todas las enfermedades posibles y los pobrecitos andan, la tengo, ya se me pegó. Pues no necesariamente, pero de una forma u otra es importante, porque si uno ya está padeciendo estas cosas, posiblemente tenga parte de su raíz en estas experiencias y en las ataduras que Satanás pone en la vida de los que participaron en esas cosas. En algunas vidas, y esta es una cosa que sí se ve casi universalmente, creo que el peor síntoma que uno puede ver con la influencia sobre una vida involucrada en ocultismo es un endurecimiento de corazón hacia las cosas de las Escrituras, hacia las cosas de Dios. ¿Cuántas de nosotras o tenemos o conocemos a personas muy atadas a la nueva era que están abiertas a toda clase de información, a todo tipo de experiencia espiritual, a todas las otras escrituras sagradas de cualquier otra religión, pero le empieza a uno a hablar de la Biblia, le empieza a uno a hablar del Dios de las Escrituras,
que dijo yo soy y no hay nadie más aparte de mí. Y empieza uno a hablar de quién es Jesús y de repente, no me hables de ese, no quiero saber de eso, platícame de otra cosa. ¿Cuántas de ustedes han visto eso? ¿O cuántos de ustedes, aún siendo cristianas, sienten un endurecimiento cada vez que se sientan a leer las Escrituras o a orar o a querer acercarse a Dios? ¿Cuántas veces sentimos ese, como que algo nos retuerce en la tripita, ¿verdad? Y nos dice, no quiero, no quiero. Pero aquí algo dice, sí quiero, ¿por qué no quiero? Sí quiero, ¿verdad? Algunas de las cosas que se ve también frecuentemente como consecuencia son manifestaciones de espíritus, ¿verdad? Los poltergeists. Y en algunos casos, algunas de ustedes han tenido encuentros con seres malévolos que a veces le hacen trampillas, ¿verdad? Que les avientan las cosas o que les hacen trucos. Y las cosas que la gente del mundo hacen para tratar de librarse de todas estas ataduras, menos de llegar a Jesús. Yo recorté hace muchos años un artículo que se llama 10 formas sencillas de sacar a un espíritu de su hogar. Y qué lástima que no lo tengo, es la cosa más chistosa que jamás haya visto. Número 1, y no me acuerdo exactamente, pero les dará la idea. Si hay un espíritu en su casa que está despertando a sus hijos y causándoles mucha lata, hay varias formas de desatarse de ellos. Pueden ustedes tener un funeral en la casa y luego hacen una apertura en cierta parte de la pared. Claro, obviamente se sabe, no se puede sacar el ataúd, ¿verdad?, por la puerta principal, porque los espíritus luego saben cómo regresar, digo, eso es obvio, pero tienes que tener el velorio ahí en tu casa y luego abres, tiras parte de un muro y sacas ahí, y el espíritu que esté por ahí por la casa, pues dice, un espíritu como yo, y se va con el espíritu, y luego le cierras la barda y ya no se mete. ¿A cuántos de sus esposos le fascinaría esa idea, verdad? O ponen sal a través de todas las ventanas y las puertas, porque todos saben que los espíritus, ¿verdad?, como almejas que le echan limón, se encogen y ya se van y ya no vienen porque les echaron sal. O les ponen like an arrow, una flechita roja que les dice ahí para enseñarles el camino, ¿verdad? Montonales. En peor de los casos, paso número 10, 9 o 10, era, y si el espíritu todavía no quiere irse, en una voz clara y firme, díganle al espíritu, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Y me empecé a reír porque me acordé también cuando leí eso de los 7 hijos de Siva, ¿verdad?, del high priest, ¿cómo se dice en español?, del sacerdote, que fueron haciendo eso, los exorcistas, que vieron y dijeron, oye, pues Pablo, pues sí está sacando buen resultado usando el nombre de Jesús, así es que pues lo intentamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús te ordenamos. Y como nuestra hermana nos platicó en la mañana, el espíritu se los quedó viendo medio burlón y dijo, a Jesús lo conozco. Y a Pablo, pues también me he encontrado con él, pero ustedes cuates, y los dejó en pedacitos. Solamente hay una forma de librarse de las ataduras y la opresión oculta: llegar a Cristo. Aparte de una relación personal con Jesucristo, no hay libertad de las ataduras espirituales para nadie. Ni la yoga, ni la meditación, aunque sea de Transcendental Meditation, ni los psiquiatras, Dios nos ampare, a veces vienen con más ataduras que los demás que los van a consultar, ni biofeedback, ni comerse toneladas de yogurt para purificarse, ni convertirse en los que comen puras verduras, ¿verdad? Esas
Yo lo era antes, con razón ya ni me acuerdo, me quedé bien anémica, no me acuerdo mucho de esos días, me faltaban las celulitas rojas, ¿verdad? Todas las cosas que tratamos de hacer nosotros en el mundo para quitarnos de encima, ¿cuántas personas han venido a mi esposo y a mí, seguramente aquí aún en esta iglesia, ¿verdad, hermana? Diciendo, necesito ser libre, quiero ser libre, tengo estas pesadillas, tengo cosas en mi casa que asustan a mis hijos. Hermana, solamente hay una forma de librarte, venir al que dijo, venid a mí todos los que están sobrecargados y cansados y yo os daré descanso. No me estén hablando de su Jesús, dame libertad, pero no quiero platicar de este Jesús. Apenas hace unas semanas me dijo una señora eso, trágicamente, y se fue con todos sus espíritus y sus demonios y todas sus ataduras, porque aparte de Cristo no hay libertad. En Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente, y abran por favor conmigo a ese pasaje de las Escrituras. Hechos, capítulo 4, versículo 12, que nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Si tienes un problema, si tienes duda, si necesitas de sanidad en tu hogar, si necesitas de paz en tu hogar, no consultes a los canalizadores y a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, nos dice Dios en Isaías capítulo 8. ¿No debería el pueblo de Dios ir a Dios y preguntarle a Él? Dios no dice en Isaías 45, pregúntenme a mí de las cosas por venir. ¿Para qué se meten con los ocultistas que solamente les traerá la maldición de Dios, de acuerdo con lo que habíamos visto antes esta mañana en Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? Jesús en Juan 14, versículo 6, nos dijo, yo soy el camino, no el que te enseña el camino, al propósito, como te lo diría Buda o Mahoma o cualquiera de los otros, que de las religiones grandes y conocidas del mundo que te dicen, yo no soy el camino, pero ese es el camino tanto como lo puedo discernir. Jesús es el único que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Cualquier persona, y sé que al decir esto hay algunas hermanas entre nosotras hoy que quizá no conozcan a Jesús, que han estado vacilando en su relación con Él. Sepan esto, hermanas, aparte de Jesús y viniendo a Él con y sobre sus términos, no nosotras poniéndole condiciones a Él. Bueno, Jesús, vengo a ti, pero solamente que no tenga que decirle a todo mundo que ya soy cristiana, o vengo a ti, pero también quiero seguir yendo con la médium y la canalizadora, porque después de todo me quiere tanto y me necesita ella. O cualquier otra excusa que podamos dar. O no puedo venir a Jesús porque mi familia nunca lo comprendería. Ellos son miembros de otra religión y me echarían de la casa, o ya no me invitarían a las reuniones. Si no estás preparada de venir a Jesús sobre sus términos, viniendo a Él como Él dice que es, necesitas saber que jamás encontrarás esa libertad. Y sin embargo, si no la encuentras, no es culpa de Jesús. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 23, cuando Jesús estaba en el monte de Olivo y empezó a llorar, viendo a su pueblo, Jerusalén, y diciendo en lamentación, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quería yo juntarlos como una mamá gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Si no encuentran esa libertad que Jesús murió en la cruz para darles gratis, es porque ustedes no quieren, no porque Él